este programa que tanto disfrutamos, que tanto nos gusta y que hoy nos tendrá una temática muy interesante. Pero antes que nada, quiero saludarla y desearle a mi compañera un muy feliz día de periodista deportivo. Sabri, un placer. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muy feliz día, Mati, a vos, a todos y todas las periodistas deportivos, en especial a todos los que fueron nuestros compañeros y compañeras que bueno, siempre compartimos muy lindos momentos y fue muy linda la carrera al lado de ellos. Hoy un programa diferente que está buenísimo, ¿o no? Sí, una temática interesante que ya estaremos abordando. Quiero adherir a lo que recién mencionabas vos, el saludo para los colegas, para los amigos y también para los profesores, ¿no? que en su momento fueron importantes para nosotros y que de pasar de ser de profesores a alumnos, después terminamos compartiendo momentos también en esta profesión hermosa que hoy nos tiene trabajando, por suerte, en este día donde se conmemora el Día del Periodista, que se celebra en nuestro país desde la década del 40, por iniciativa del Círculo de Periodistas Deportivos de la Capital Federal. Esto se fundó en base a lo que fueron los Juegos Olímpicos de 1924, ¿sí? Allí se creó una agencia de prensa deportiva. Entonces, en alusión a esto es que se celebra el Día del Periodista Deportivo en la República Argentina, así que lo celebramos, pero siempre decimos que no solo somos periodistas deportivos, sino que somos periodistas, Abril. Exactamente, así que en general, por partida doble, porque como allá por marzo o abril, por ahí, que no me acuerdo bien la fecha, es el Día del Periodista y también recibimos saludos. Pero bueno, por supuesto que sí. Recordamos las redes en @otra.mirada, ¿ok? En Instagram, en YouTube, buscar Otra Mirada, pero también podemos entrar desde la bio. Ya sueno repetitiva, pero bueno, siempre se suma gente nueva y está bueno. Estamos transmitiendo en vivo a través de Instagram y también... Bueno, saludos. Claro, saluda, ahí está saliendo la cámara. Y la radio, que no la saludamos a Aldi. Hola Aldi, ¿cómo estás? La radio nos repite los días miércoles, ¿sí? Así que cuando termina el programa, en un par de horas, vamos a tener subido el programa en la cuenta de YouTube. Excelente. Bueno, todos los avisos dados y los saludos en este inicio del programa. Acá no lo dijimos, tecnología aplicada a deporte será el tema central en esta noche. Estaremos dialogando con 4 profesionales que nos estarán dando sus conocimientos y estaremos realizando un intercambio, obviamente también una conversación, una charla, como siempre decimos, para aprender un poco más de las nuevas tecnologías que se han estado y que se van aplicando en el ámbito deportivo, también obviamente en el ámbito de la salud relacionada al deporte. La evolución de la tecnología es constante, es imposible imaginar un ámbito en que no incorpora algún tipo de tecnología. Por eso es que hoy estaremos dialogando con 4 personas que justamente sus trabajos están directamente relacionados con la tecnología aplicada al deporte. Cristian Ribeiro, Andrés Palas, Gonzalo Simón y Nevio Merola serán los 4 entrevistados. Ya estaremos presentando individualmente a cada uno para que nos cuenten sobre sus tareas y sus labores. Es momento de la primera tanda, simplemente para separarnos de la presentación y ya poder dialogar con nuestro primer entrevistado de la tarde. Ya volvemos. Loca, vos no entendés nada de vivir. Se fueron con septiembre tus ganas de mí y una forma errante de permanecer, lleno de noches todo nuestro amanecer. Loca, vos no entendés nada del amor. Yo no puedo cantar Blackbird como Paul. Loca, tengo ganas locas de volver, como flores que volvieron a crecer. Loca, me gustas así de loca, inestable y caprichosa, mucho mejores que el vino son los besos de tu boca, y tal vez es porque vivo de la forma en que maldigo, que te digo, no te digo, que me encuentro tan perdido.
hoy. Loca, tengo ganas locas de volver, como flores que volvieron a crecer. Me gustas así de loca, me gustas así de loca, inestable y caprichosa, mucho mejores que el vino, son los besos de tu boca, y tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. La nostalgia es un espejo que duplica lo vivido, rescatando nuestro tiempo de las garras del olvido, porque no tengo más nadie que pelear más que conmigo, porque eterno como el tiempo son las noches y el vacío, porque nada hasta encontrarte en este salvaje río, porque no me queda nada que perder de lo vivido. Loca, vos no entiendes nada de vivir. 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 El deporte desde otra perspectiva. El deporte desde otra mirada. Muy bien, retornamos al segundo bloque de Otra Mirada, 7:15 casi en toda la República Argentina. Es momento de presentar a nuestro primer entrevistado de la noche, Cristian Ribeiro. Es profesor de Educación Física y además trabaja con GPS en distintos planteles de fútbol y de hockey en la República Argentina. Así que, Cristian, un verdadero placer dialogar con vos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos. Antes que nada quería desearles feliz día del periodista deportivo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Para comenzar esta charla, como siempre decimos nosotros, relajada, conversar y conocer y sobre todo aprender, ¿no? La temática central del día de hoy es tecnología aplicada al deporte. Entendemos que de hace un tiempo a esta parte se viene trabajando fuerte en este aspecto, se han incorporado muchas cuestiones a lo que es la actividad deportiva de alto rendimiento y también en la actividad amateur. Consultarte primero cómo llegó tu vínculo con el deporte, cómo iniciaste, sabemos que sos profe, y después ahondar un poquito más en la cuestión de este trabajo que realizás con los GPS, Cristian. Sí, bueno, como bien decís vos, soy profesor de Educación Física, vengo del palo del hockey, en realidad trabajo con los GPS conjuntamente con mi hermana, que aprovecho a mandarle un saludo, seguro está escuchando. Mandamos un saludo. Y bueno, nosotros somos así, cosa que sale, cosa que tratamos de capacitarnos y meterle para adelante. Y bueno, en realidad yo hace 2 años estaba trabajando en un plantel de hockey femenino de primera y ella en otro. Y bueno, ya había gente que estaba trabajando con GPS y bueno, nos compramos 10 GPS y bueno, empezamos con el hockey. Un día lo usaba yo en mi club, otro día lo usaba ella y así sucesivamente. Y de repente nos empezaron a llamar de clubes de fútbol, así. La verdad no sé cómo se enteraron. Tenemos muchos conocidos profes. Boca a boca, digamos. Esto es así, esto en nuestra profesión es mucho boca a boca. Y bueno, claro. A principio de este año nos estábamos yendo de vacaciones a Miramar con mi hijo y mi sobrino y ella, y en la ruta nos llaman del Club Los Andes, el Mil Rayitas, seguro que lo conocen, que está en primera sí, claro. metropolitana, y fue así.
nos estábamos yendo un viernes para la costa y nos dijeron si queríamos empezar el lunes, en la pretemporada de enero. Bueno, tomamos la decisión cuando llegamos allá, nos llamó un dirigente y bueno, como mi hermana ya se había ido unos días de vacaciones, se volvió ella el domingo y empezó, yo me quedé unos días en Miramar y bueno, nos volvimos y empezamos en los Andes los dos. Trabajamos hasta el 15 de marzo, que pasó lo que todos ya saben, tema de la pandemia, y bueno, seguimos un tiempito más conectados a eso, y bueno, después nos llamaron de Platense, que nosotros dos somos, toda mi familia es hincha de Platense, y bueno, actualmente estamos trabajando con el plantel superior que se encuentra en Nacional B de Platense. Y Cristian, ¿cuál fue la necesidad o cuál era el requerimiento que plantearon los clubes, los cuerpos técnicos, en base a la utilización del GPS? ¿Qué buscaban? Es una herramienta más. Yo lo que siempre le aclaro a los jugadores, jugadoras, y bueno, con el cuerpo técnico lo charlamos constantemente, lo que le quiero aclarar, porque por ahí hay gente que no está muy empapada en el tema, por eso voy a tratar de ser bastante sencillo con la explicación. Nosotros trabajamos para los cuerpos técnicos. Por ejemplo, en este caso en Platense, con el Chocho León, que es la cabeza del cuerpo técnico, nos juntamos con el preparador físico y él al principio nos pide, yo necesito saber tal y tal cosa de los jugadores semanalmente. Por ejemplo, nos pide la distancia en total, el volumen que corrió cada jugador. Nosotros tenemos 15 dispositivos, 15 GPS que en realidad son bastantes. No sé si saben, por ahí seguro que lo vieron, son unos chalecos que se le pone un dispositivo atrás y bueno, se evalúa a esos 15 jugadores que nos dice el cuerpo técnico por día. Por ejemplo, el lunes nos dice pónganselo a tal, a estos 15, el martes a otros 15, así nosotros hacemos el trabajo ahí en el campo de juego con el cuerpo técnico, pero lo más importante es después, cuando llegamos, en este caso mi hermana y yo, a nuestros hogares, ahí es donde bajamos la información. Y en el mismo día, el mismo lunes, por ejemplo, se la pasamos al cuerpo técnico, el martes vamos de vuelta y así sucesivamente. Y cuando llega el fin de semana le hacemos una evaluación semanal por puestos, defensores centrales, defensores laterales, volantes centrales, le pasamos volantes por afuera, delanteros, hacemos un seguimiento de todos los jugadores diarios y semanales. En general es eso. Este cuerpo técnico lo que nos pide es, como les estaba diciendo, la distancia en total, la alta intensidad, digamos. A ver, se lo voy a explicar bien sencillo. En un plantel de Nacional B de fútbol, la alta intensidad es arriba de 19 kilómetros por hora. ¿Sí? Por ejemplo, medimos, porque si yo me pongo un GPS, la distancia total es importante, pero yo me pongo un GPS y salgo a caminar y por ahí hago 8 kilómetros. Pero lo importante es lo que se trabaja en alta intensidad. No sé si me explico. Cristian, y te hago una consulta. ¿Cuánto es el tiempo mínimo? Perdón, ¿cuál es el tiempo mínimo que tiene que tener un jugador el GPS puesto para tener buenos datos de la rendición? No, ellos lo tienen todos los días durante todo el entrenamiento. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, la entrada en calor es más livianita, después viene el trabajo específico o los trabajos específicos y nosotros los dividimos. Por ejemplo, la entrada en calor es de 9 a 9:20, ponele. Un trabajo principal de 9:25 a 10 y el otro de 10 a 11. Entonces,
nosotros cuando llegamos a nuestras casas, lo dividimos en 3 el entrenamiento, para que el cuerpo técnico sepa a qué intensidad se trabajó en la entrada en calor, a qué intensidad se trabajó en el primer trabajo y en el segundo trabajo, para ayudarlos después que lo vuelvan a repetir o no el trabajo, o que le tengan que meter más carga al entrenamiento. ¿Me explico? Sí, Claro. Y hay alguna cuestión también, digamos, que en esto quieren determinar, por ejemplo, el riesgo de lesión, bueno, otras situaciones que también se puedan llegar digamos, a entender con este seguimiento que realizan. Muy buena tu pregunta, Matías. Sí. Disminuye el riesgo de lesiones. Como ustedes saben, en un plantel de fútbol o en todos los deportes hay jugadores más grandes, jugadores que recién suben. Y bueno, el cuerpo técnico en los Andes y ahora en Platense constantemente nos pregunta a nosotros, tal jugador cómo está, cuánto corrió, a qué intensidad corrió, cuántos piques hizo, y así. Cuando ellos tienen un objetivo de decir, bueno, el lunes hago 7 kilómetros y a tanta intensidad, el martes hago 5 kilómetros y a tanta intensidad. Nosotros con mi hermana tenemos una aplicación, o sea, tenemos los PlayerTech, los GPS PlayerTech, pero tenemos para ver en vivo el entrenamiento. Entonces yo estoy al lado del profe y de los técnicos, y constantemente ellos me van preguntando cómo va, qué intensidad va, qué distancia, y bueno, manejamos los entrenamientos así, en conjunto. Lo que les quiero aclarar, bueno, se trabaja los 6 días de la semana, los 5 días más el partido. A mí particularmente me importan más los entrenamientos, ¿sí? Porque ahí sabemos con qué carga llegamos al partido. ¿Se entiende? Vamos trabajando lunes, martes y miércoles con una intensidad, y el jueves y viernes, si se queda el sábado, bajamos la carga. Y vos, una vez que tenés los resultados, podés decir al técnico, che, a esto lo tenés que apretar un poquito más, Sabrina, te estoy escuchando medio con eco, ¿puede ser? A ver, ahora me escuchás mejor. Perfecto. Ahí está. Te decía de que con los resultados vos le podés decir al entrenador, mira, lo tenés que apurar un poquito más porque no está rindiendo bien, o le pasás los datos crudos y que ellos tomen la determinación. No. El GPS, lo que yo siempre aclaro, bueno, no pone ni saca a un jugador del equipo, ¿sí? Muy buena la pregunta también, Sabrina. Es una herramienta más, y ellos mismos nos preguntan, se interesan mucho en esto. Hoy en día es fundamental, y nosotros todas las tardes se lo pasamos al preparador físico, el preparador físico lo pasa al grupo de entrenadores y se lo pasa al capitán del equipo, que a su vez el capitán se lo pasa a todos los jugadores. Estamos todos informados todos los días. Pero bueno, ellos sí ven, por ahí si alguno tiene que mejorar en algún aspecto, se trabaja. Y también en el mismo día de entrenamiento, si un jugador no cumplió con las expectativas, a veces se hace, por ejemplo, no sé, Matías, todos teníamos que correr 7 kilómetros y a tal intensidad. Y Matías hizo 5 y a una intensidad que no quiere el cuerpo técnico, se queda un ratito el profe con Matías. Seguro pasaría. ¿Eh? Seguro pasaría así.
Bueno, te tocó a vos ahora. Y el ejemplo con vos. No, no sé si me explico. Se queda un ratito y yo me quedo al lado de ellos hasta que cumplan, hasta que lleguen a hacer lo que hicieron el resto del equipo. ¿Se entiende? Sí, sí. Cristian, hay aparte muchas historias de futbolistas y... Sí, Mati, dale. Dale. No, dale. Que hay muchas historias de futbolistas que contaban esto, que en las temporadas quizás hacían algún engaño, no corrían lo que tenían que correr y demás. Digamos, con esta situación del GPS incorporado a los entrenamientos y más en las pretemporadas, ya no hay engaño que valga. Hay que entrenar o entrenar. Perfecto, tenés 100% razón, sí, yo lo hacía cuando era deportista, me iba corriendo, nos mandaban a hacer fondo, trote continuo que ahora no se hace más, y nos volvíamos en colectivo, a veces, era una locura. Ahora no, ahora está todo medido día por día, semana por semana, y como te vuelvo a decir, el que no cumple en el entrenamiento se queda un ratito más. Y a veces nosotros pensamos que nos miran medio raro los jugadores, pero no es así. Es por el bien de ellos, porque queda como que nosotros informamos, tal jugador no llegó a cumplir el objetivo, pero bueno, no es así, es para el bien del equipo y bueno, me tocaron 2 clubes de fútbol que la verdad nos dan mucho protagonismo todos los días. Y nos preguntan constantemente. Lo que te iba a decir antes, que hoy hicimos en las redes, pusimos para que aquellos que querían hacer una pregunta. Y una de las preguntas que llegó fue si conoces los GPS que se ponen en los botines y si tienen el mismo resultado que tener el GPS en el cuerpo, digamos, en ese top que se le ponen a los jugadores. Sí. En los chalecos están un poco más protegidos. Lo tienen la espalda atrás y tienen como una goma espuma que ahí están protegidos. Imagínense que los usan los jugadores de rugby, estos GPS. Claro. Así que, o te puede tocar un día de lluvia también. Y bueno, a mí me tocó hace 2 semanas un amistoso con Ferro, todo el partido con lluvia, y bueno, no se pierde la señal, no se arruinan, claro, contra los golpes, contra todo, es así. En el botín es más delicado, digamos. Exactamente. Puede pasar más. Claro. La verdad que es muy interesante y nosotros celebramos realmente que digamos, estas iniciativas se empiecen a escalar en el fútbol. Principalmente es importante lo que vos marcás, que viene, o por lo menos a vos te llegaron estas ofertas y estos ofrecimientos y estos trabajos de equipos del ascenso, que uno a priori piensa que quizás no está tan profesionalizado el día a día, el trabajo y demás, y sin embargo los Andes, Platense, bueno, son equipos que están trabajando evidentemente a conciencia y siempre intentando llegar a tener un plus en cuanto a la preparación. Así que la verdad que es muy interesante el trabajo, es muy lindo escucharte y saber más de este caso los GPS que se incorporan a los entrenamientos y a los partidos. Estamos sobre el cierre del bloque, Cristian, te agradecemos muchísimo estos minutos para comentarnos sobre tu actividad y realmente, bueno, seguramente tendremos alguna charla más en otro momento. Te mandamos un fuerte abrazo y igualmente te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, saludos para todos y terminen bien el día. Muchísimas gracias. Igualmente. Un gusto. Adiós, chao. Hasta luego. Hasta luego. Cristian Ribeiro es profesor de educación física, trabaja con los dispositivos GPS actualmente en distintos clubes, destacados como Platense, Los Andes, en distintos clubes de hockey también, una larga trayectoria y hace un tiempo haciendo este trabajo que, bueno, es muy interesante, Sabri. Sí, la verdad que sí, y aparte, cómo es esto que dijiste hace un ratito, que me hizo acordar y casi que me tiento cuando era chica con mis amigas que están escuchando, salíamos a correr en el momento de educación física y nos escondíamos atrás de un arbusto para no correr tanto. Sí. Si tuviéramos el GPS en este momento no íbamos a poder hacerlo. No, tal cual. Muy bien, vamos a una tanda, cerramos este segundo bloque y a la vuelta presentamos a nuestro segundo entrevistado. Ya volvemos.
cómo cuesta hacerlos reír. Lucha popular, asamblea popular, son 2 tiros. Paisana, lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pinta con pala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Hay pinta y hay pala, risa de lata y su remera de Boca, Vivita, circunvalación. Ay, cómo come el rey, ay, cómo come la reina y cómo cuesta hacerlos reír. ¿Cuál es tu norte? Pinta con pala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Hay pinta y hay pala, risa de lata y su remera de Boca, Vivita, circunvalación. Enfócate en otra perspectiva. Conoce otra mirada. Muy bien, retornamos al tercer bloque de otra mirada, pasaditas las 7:30 de la tarde en toda la República Argentina, a través de Radio Tol, que estamos como siempre en nuestra casa, y nos vino a visitar nuestro padrino, nada más y nada menos que el amigo Andrés Palas, el doctor licenciado kinesiólogo, fisiatra, director en Sudamérica de Kinetic Workout. Andresito, un placer inmenso volver a dialogar con vos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Lo mismo digo, la verdad que me da mucha felicidad volver a verlos, y la verdad que en estos 2 meses que no nos vemos se los ve más lindos, más jóvenes, más flaquitos, eso está buenísimo. Viste, nos acomodamos un poquito más. No me pasa lo mismo a mí, pero bueno, ustedes pueden hacer algo ahí. Claro, no puedo decir lo mismo, pero igualmente un placer verte. El tema central de esta noche, bueno, lo fuimos hablando durante la semana y un ratito también hoy, es tecnología aplicada al deporte. Y obviamente creo que es imposible no hacerte parte de esta temática. ¿Por qué? Porque Kinetic, si en algo se destaca, es tener la tecnología al servicio del cliente, del paciente. Y bueno, es importante para nosotros poder entender el funcionamiento de la tecnología, entender cómo responde el cuerpo, entender también las situaciones que van sucediendo, ¿no? Una pandemia que nos tocó vivir, no solo a la persona común, sino también al deportista de alto rendimiento, que quizás tuvo algún padecimiento, ¿por qué no? Pese a estar entrenados, porque tuvieron que hacer entrenamientos distintos. Bueno, conocer un poco en detalle las distintas herramientas que hay en el mercado y que principalmente trabaja Kinetic, Andrés. Buenísimo, hermoso el tema. Lo que decías recién, empezó el campeonato, llevamos una fecha y esta semana tuvimos más visitas de jugadores que en todo el año. Así que fue terrible. Eso te está dando un panorama de que quizás hubo muy poco tiempo en la formación, hubo planteles donde hubo muchos contagios y quizás ese freno de 10, 15 días de estímulos hace de que cuando tengan que volver empiezan a tener problemáticas generales, entonces empiezan a aparecer muchas lesiones, y nosotros lo vimos repercutido en la cantidad de jugadores de fútbol que nos visitaron esta semana en las distintas sucursales. Como les decía, abrimos ahí en Citibel y tenemos ahí la zona de
de La Plata y el Gran La Plata con un montón de deportistas, y ya como empezaron otras disciplinas también, nosotros lo vemos desde el lado, desde la recuperación física, desde el lado de la prevención, pero bueno, lo que es tecnologías aplicadas al deporte en estos últimos 20 años creo que fue una de las áreas donde más creció, donde más explotó y donde me encanta porque está habiendo una revolución verdaderamente. El tema es que esa revolución tiene que estar acompañada con profesionales que tengan ganas de ese desafío. ¿A qué voy? Es al hecho de que aparece un montón de tecnología. Ahora, si nos encontramos con profesionales que están estancados en el tiempo, que no se actualizan, yo les cuento así rápido para no entrar en tema con lo que es a nivel local. En Brasil nosotros tenemos los productos y de repente tenemos en un plantel un director médico de 35 años, como tenemos en el Palmeiras, donde los índices de lesiones prácticamente no existen, donde se trabaja mucho en la prevención, donde todo lo que es tecnología es bienvenido. Entonces hay una intención de querer aprender, de aplicarlo, de ir al desafío de lo nuevo, pero también pasa porque hay un profesional nuevo. Nos vamos enfrente, nos encontramos con San Pablo, a 2 cuadras entrenan, ¿sí? A 200 metros entrenan un plantel y el otro. En el otro tenemos un director médico de 75 años que está aburguesado, que ya se lo conoce, que es un excelente cirujano, un excelente médico, pero le traes algo nuevo, le traes un reloj inteligente y lo perdiste. Entonces tiene que seguir con el reloj de aguja de hace 50 años atrás, y esa es una de las problemáticas grandes que tenemos en la región. Cuando digo la región estoy hablando de todo: Perú, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile, ¿sí? Donde quizás en algunos lugares se tienen médicos de hace años porque es el amigo del club, porque me sirve, porque es el compinche, en algunos clubes porque es el que nos manda al frente con el tenco, es el buchón. Tenemos de todo. Entonces, a lo que voy es al hecho de que a veces no tenemos los mejores profesionales trabajando en los distintos planteles y eso va limitando. Pero bueno, hay un cambio de generación. Nosotros acá trabajamos con Racing y tienen un cambio generacional con profesionales jóvenes que están pendientes, donde incorporamos, por ejemplo, la termografía, donde incorporamos toda la línea de productos nuestros que trabajan específicamente sobre la prevención, donde incorporamos distintos componentes pensados específicamente para lo que es prevención en salud y son bien asentados, como les decía, por profesionales jóvenes. El profesional más viejo a veces le cuesta. Andrés, te hago una consulta y mientras tanto nos pasaste unas fotos que vamos a ver cómo sale. Es la primera vez que vamos a compartir pantalla para lo que nos están viendo, o sea, perdón, pero puede salir cualquier cosa. Lo que te quería preguntar era, ¿cuál es la lesión más común, digamos, en este momento en Argentina con respecto a lo que dijiste de que está lleno de jugadores en recuperación, digamos? A ver, no sé si ahí se ve en la pantalla, si igual la estás viendo. Excelente. Bueno, ahí ustedes van a ver quizás un deportista donde ven alineación perfecta, donde la simetría en la imagen es perfecta. Así como la camilla es perfecta en su simetría, nosotros tenemos que ver en el deportista las mismas simetrías. Ahí tenemos la línea de ropa inteligente. Ustedes van a ver ahí todo lo que es tanto la línea de Kinetic como de Hybrid of Sport, sino también toda la línea de accesorios y lo nuevo que aparece en lo que es tecnología para la salud. Con respecto a lo que me consultabas, con respecto a lesiones, ustedes ven ahí el licenciado Burkovic, que es el director de Kinetic ahí en La Plata, en Citibel, trabajando específicamente el psoas y la cadera. Hay una problemática muy grande, pero muy grande, la cual no es tenida en cuenta, y de hecho tengo planteles de fútbol que van a buscar a Alemania, Italia, Francia, productos para lograr trabajar la zona profunda, la zona media, la zona de cadera. Hay una debilidad muy grande en los grupos musculares porque también son muy trabajados. Entonces vos vas a encontrar que el 80% de los jugadores de fútbol van a tener acortamientos del psoas. El psoas es un músculo profundo y eso les trae como consecuencia una rotación interna de cadera. No sé si me explico, pero básicamente ese es el motor inicial de todas las problemáticas en el deportista. ¿Sí? Eso genera una alteración biomecánica, y esa alteración biomecánica, como para que tengan una idea ustedes, es la alineación y el balanceo del auto. ¿Sí? Ustedes van a ver que nosotros hablamos de BTV y lo que buscamos es que los ejercicios sean perfectos. Si yo tengo un auto de Fórmula 1, la única manera que tengo
de que no se reviente en la esquina cuando esté doblando, es que la dirección esté perfecta, que las gomas estén perfectas, que los sistemas de freno sean perfectos, y un jugador de fútbol tiene que ser un Fórmula 1. Si no tengo un Fórmula 1, tengo todas las semanas jugadores lesionados. En esto que vos marcás de la prevención que realizan habitualmente, el trabajo en prevención que hoy en día creo que es fundamental, ¿no? Recuperar la lesión se puede recuperar, pero no sos el mismo que antes. Entonces, trabajando la prevención, obviamente te ahorras un montón de imponderables y circunstancias que después pueden ser fatales para un deportista de alto rendimiento. A lo que voy es que Sally te consultaba respecto a las lesiones que se han presentado post pandemia. ¿Hay alguna puntual que vos vayas marcando o que hayas podido ver en el transcurso de estos últimos 2 meses? Es que lo que vas a notar en los deportistas son molestias, ¿sí? Y la molestia es lo que te está diciendo, te está avisando de que se va a romper algo. Entonces, por decirte, ahí ven análisis biomecánico. Nosotros en algunos centros tenemos los profesionales que se dedican específicamente al análisis biomecánico y ver si verdaderamente los gestos motores, es decir, los gestos que se realizan en el deporte están bien ejecutados. Eso se aprende una vez que ya lo tenés, que ya digamos tenés alguna falencia, se vuelve crónico y es difícil revertirlo. La realidad es esa. Si cuando vos tenés una alteración biomecánica que la podés tener desde el desarrollo, ¿sí? Y en la adolescencia se manifiesta mucho más, si no la trabajás periódicamente para prevenir, los cuadros vuelven a repetirse. El paciente que tuvo una pubalgia por exceso de fortalecimiento, que se guió por el tema de cómo la musculatura fue acompañando el crecimiento del hueso, es decir, nosotros tenemos en la adolescencia el crecimiento y cómo explota el crecimiento de los huesos. Entonces, si la musculatura no acompaña ese crecimiento, estamos sonados. Y elongar en forma analítica, es decir, elongo solamente el cuádriceps. A veces me llaman y me dicen, Andrés, tengo una molestia, ¿cómo hago para elongar? No se puede elongar analíticamente un músculo. Un músculo es, para que tengan una idea, si yo trabajo del cuádriceps, el cuádriceps es el relleno de un raviol. Y nosotros somos una caja de ravioles, ¿sí? Donde la masa es lo más importante, y las masas son las fascias, las que nos dan la forma, lo que le da la forma al músculo. Y el concepto está en los fisioterapeutas, en los médicos, en los kinesiólogos, en los profes, ¿sí? Y después cuando llegamos a la práctica parecería como que se olvidan o quedan limitados de lo que el sistema les enseña, que también es algo de lo que les pasa a ustedes, ¿sí? A ustedes el sistema les enseña algo. Usar quizás hacer esta entrevista en forma más informal los hace distintos a alguien que tiene una formalidad porque el sistema lo enseñó a ser formal. Y entonces no salimos del mismo cuadro, y eso es lo que yo vengo a veces diciéndole a colegas. Hace poco hice una formación donde formamos 10 nuevos profesionales, en los cuales había 3 chicos venezolanos, ¿sí? Y un chico cubano que se sumó con nosotros a trabajar. Y cuando los quería sacar del esquema, no entendían nada. Ellos están acostumbrados a que les enseñan a poner una lámpara infrarroja, a hacer un masajecito, a que se le pone un aparatito de analgesia o un aparatito de ultrasonido, y son 15, 20 minutos y me voy y vengo dentro de 2 días, vuelvo a hacer lo mismo, y en ese interín hay un paciente, hay una lesión, hay un problema que con 20 minutos no se resuelve nada. Entonces, si no se trabaja bien, y me dice, pero por lo que me pagan, y por lo que te pagan, anda a trabajar a McDonald's. Vas a ganar más plata y vas a hacer las cosas quizás mejor que trabajando con un paciente. Entonces, ahí es donde entra tanta contradicción, y ese es uno de los problemas que tenemos en el área de salud, donde no se está pagando bien. Entonces la prestación pasa a ser mala, condicionada por los valores, y ahí es donde entra la problemática, que eso es algo que me indigna, porque si no te gusta, porque te pagan poco, dedícate a otra cosa, ¿sí? Ponete una verdulería, una heladería, y terminar, que no lo pague el paciente, tu indignación porque el sistema te paga poco. Y Andrés, ahí estamos viendo, no sé si estás viendo la pantalla compartida, eso es lo que estamos diciendo. Ahí pueden ver lo que es una imagen termográfica. Nosotros hace 10 años que trabajamos con imagen termográfica. Cuando las manos, los pies se manifiestan con temperaturas frías, a veces yo me toca ir a una reunión, le doy la mano a la persona con la que me tengo que juntar, ahora quizás con la pandemia lo estamos evitando, pero chocamos los codos y yo ya veo si hay un cambio de temperatura en su temperatura periférica, y ya eso me puede hablar mucho del paciente. En los deportistas ustedes van a ver que en el paso empiezan la pretemporada y en el paso de los meses de entrenamiento y demás,
las temperaturas de los pies y las manos se empiezan a modificar porque se empieza a formar empiezan a tener un nivel alto de cortisol, y en otros casos hay una problemática específicamente en la zona lumbar y en la zona cervical, que lo que hace es que la microcirculación, ahí ustedes ven que en la columna tenemos la caja central, de ahí salen los ganglios que comandan la microcirculación. Si yo tengo poca llegada de sangre a los pies, a las manos, voy a tener menos llegada de sangre oxigenada, voy a tener una osteoporosis consecuente. Entonces, si yo tengo los pies fríos durante meses, el quinto metatarsiano se me fractura, como le pasó a Neymar antes del Mundial de Rusia, que en marzo un gesto mínimo le hizo una fractura del quinto metatarsiano y no logró llegar bien al Mundial. Bueno, tenía 5 o 6 grados de diferencia entre el pie y el muslo, ¿sí? Para que tengan una idea de lo importante que es trabajar y ver con la termografía dónde se manifiesta menos llegada de sangre, y al contrario, donde hay mucha llegada de sangre que te está manifestando un nivel de inflamación aguda, también hay que saber trabajarlo. Entonces, bueno, hay que tener las herramientas y el criterio. Nosotros hoy en Kinetic tenemos 176 sucursales y ya han pasado más de 400.000 pacientes. Yo, como le digo a todo el mundo, nos exponemos en las redes sociales para que alguna vez alguien nos diga fui y la verdad que no me sirvió, la verdad que ustedes mienten. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la suerte de poder tener esa conciencia tranquila de que cada paciente que llega a nosotros se le dice la verdad, se lo trabaja, y si tiene que hacer 3 o 4 sesiones porque el cuadro es muy severo, yo sé que en 3 o 4 sesiones va a tener un cambio significativo, pero desde la primera sesión lo vamos a encontrar todas las problemáticas, porque censando con estas tecnologías en salud aplicadas al deporte, yo puedo saber la oximetría, la llegada de sangre, las temperaturas, cómo está la microcirculación, cómo está el nivel de cortisol. Hoy hay medidores de cortisol por saliva, es decir, con una gota de saliva yo puedo tener una respuesta de cómo está el nivel de estrés. Entonces yo puedo ver en un paciente el riesgo de un infarto. Entonces yo puedo por saliva, por una gota de saliva, saber el nivel de cortisol y cómo va a estar ese paciente, o el riesgo de que tenga un infarto, una ACV o un problema de acá a un tiempo. Entonces, hoy la tecnología está. Lo que pasa es que, como digo yo, quizás el costo de hacer ese estudio es caro, entonces no lo hacemos. El costo de hacerlo no tiene mucho sentido. Vamos a hacer un análisis de sangre, y hoy en un análisis de sangre se ve todo. Entonces, hay análisis de sangre donde puedo ver absolutamente todo y poder trabajar sobre la prevención, pero el análisis de sangre, o una placa, una radiografía, o una ergometría, un electromiograma de fuerza, o lo que haga, son todas tecnologías aplicadas al deporte, donde voy a saber detectar quizás una problemática, un problema cardíaco o un problema en general. Lo que no veo que se tenga en conciencia es, por ejemplo, los problemas posturales. El 70... A ver, eso te iba a preguntar. Con respecto, hace unas fotos atrás había una chica que decía todo el tema de los ejercicios con los chalecos y demás, y ahora estamos viendo lo que es la cabina RP21. O sea, ponele, yo que no soy deportista, ¿puedo ir a hacer ese entrenamiento y si tengo alguna lesión, usar alguna de esas cabinas? Nosotros hace poquito publicamos a una abuelita de 95 años que en verdad no solamente es paciente, sino que tiene su propia camilla y atiende a sus vecinas, que vienen y se atienden en su sucursal con 95 años, la sucursal de Vicente López, ¿sí? Su hija es médica, ella tiene 95 años, hizo la inversión, tiene su propia sucursal y atienden pacientes, la doctora atiende a los pacientes ahí en Vicente López. ¿A qué voy con esto? Que con 95 años hago prevención. ¿Qué prevención? De que no se fracture esa cadera, de trabajar la propiocepción, de evitar los riesgos de alteración biomecánica, corregir un montón de cosas, educarla en la hidratación, y de esa manera voy a evitar una ACV, voy a evitar una caída, voy a evitar un infarto, y ese paciente va a vivir lo que el destino quiera, no se va a acelerar producto de que nadie la condujo a estar mejor. Es decir, cuando hablamos de prevención, en un jugador adolescente es fundamental. Nosotros trabajamos junto con un socio de nuestra empresa, Jorgito Solari, que tienen el club Renato Cesarini en Rosario, y es, creo yo, una de las escuelas más importantes de formación de jugadores. Es decir, creo que debe ser una de las pocas fábricas de jugadores de fútbol que tenemos en Latinoamérica, donde los principales jugadores de selección y técnicos de la selección argentina salieron de ahí y son escuela, y tenemos 300 chicos a los cuales tratamos de educarlos y de llevarlos a un montón de cosas, pero fundamentalmente cuidamos, ¿sabes qué? La postura.
tenemos el 70% de jugadores que tienen rectificación de columna lumbar, acortamiento de músculos, y si yo no voy acompañando desde la adolescencia hasta que llegan a ser semiprofesionales a los 17, 18 años, que ya los tengo para directamente que debutar en primera, si no hago nada en ese periodo, cuando llegan a primera empiezan a tener todas las problemáticas porque se les exige y donde empiezan a tener las lesiones, los problemas. Entonces, lo importante que es trabajar desde los 13, 14, 15 años en alto rendimiento. Y a veces antes empezar a detectar los problemas posturales y ayudarlos a corregir. Hoy las plantillas, la pedigrafía, son parte de las tecnologías aplicadas, ¿sí? Entre las imágenes estaban los chalecos que se utilizan para monitorear los entrenamientos. Hoy uno sabe cuánto corre un deportista, a qué velocidad, cuál es el gasto, el consumo energético. Entonces yo puedo programar un entrenamiento sabiendo de que tal deportista en los entrenamientos llega a una fatiga a tantos minutos, entonces yo sé que ese jugador me va a rendir hasta los 60, 75 minutos y después lo voy a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque llega una fatiga, llega una falta de oxígeno, y esa falta de oxígeno es la hipoxia que genera de que cuando estamos en altura queremos hacer un pase de 20 metros y la tiramos afuera, o no es preciso. La gente a veces dice, mirá qué burro. No, se llegó a un estado de oxígeno, el estado de falta de oxígeno, la hipoxia, los procesos inflamatorios hacen de que la propiocepción y la coordinación inter o intramuscular hace que un pase de 20 metros no sea preciso, quizás en el mejor jugador del mundo. Entonces, esas cosas que no se saben, hoy con la tecnología, todos las fuimos aprendiendo. El tema es sigo insistiendo, a veces esto se explica y cuando lo llevamos a la práctica tenemos quizás un ego que no nos deja entenderlo, entonces seguimos con la misma receta y si fracaso muero con mi receta, y yo todavía sigo teniendo profesionales de hace muchos años que lamentablemente siguen fracasando y cada 2 meses se los echa de un club y van a otro club y siguen fracasando y no están abiertos a querer aprender, a querer seguir. Y a veces, como yo digo... las nuevas tecnologías que son tan necesarias, ¿no? Porque hay que adaptarse a lo nuevo, como por ejemplo hoy nos estamos adaptando nosotros al Zoom. Tal cual. Para hacer las transmisiones. Tal cual. Andrés, sí. Para que redondeando, Mati... Dale. Ahí está, para ir redondeando, porque ya se nos pasó volando el tercer bloque. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa de acá a un tiempo corto, teniendo en cuenta una vez que baje todo el tema de la pandemia, porque ahora frenó todo, ¿no? Qué linda. La verdad, nuestro sueño siempre fue generar empleo. Aunque vos no lo creas, cuando presenté el primer proyecto que se presentó junto a 711 proyectos que apuntaban a generar empleo, te estoy hablando en el año 2010, habíamos llegado con un modelo de franquicia donde la gente accedía a un producto, donde ese producto le generaba un empleo directo, y bueno, creo que hoy estamos tratando de llegar a... Perdón, ahí está. Les decía que estamos tratando de conseguir eso, de multiplicar sucursales, de capacitar cada vez más profesionales jóvenes y contagiar a aquellos profesionales grandes. El otro día tuve una llamada muy linda de Donato Villani, el director médico de AFA y subdirector de FIFA, y empezamos con un proyecto que es un montón que lo queremos hacer con FIFA. Si somos fuertes en esto, aunque ustedes no lo crean, la ciencia y la tecnología en la Argentina es increíble. Yo me pongo a hablar con colegas, los desarrollos, el innovar, ¿sí? Nosotros tenemos una feria que se llama Innovar, que es donde participamos y ganamos del concurso. Si ustedes se sientan, van una día a esas ferias, se sorprenden con las cabezas inteligentes y las adaptaciones que hay en la Argentina. Y bueno, lo que nosotros queremos es seguir innovando. La línea de ropa inteligente todavía no se entendió acá, pero para que tengan una idea, el Papa Francisco, nuestro montón de famosos, políticos, colegas, deportistas, usan un chaleco que les hace magnetoterapia y no tienen la necesidad de tener que ir a ningún lado. Están desinflamando los tejidos, oxigenando, vascularizando. Y uno de los desafíos lindos que tenemos es transformar ese chaleco en una prenda, en una remera, y pensar en un Mundial 2030 donde las remeras de alguna marca importante generen esa vasodilatación, esa oxigenación de los tejidos y hacer que un deportista pueda jugar a la altura de Quito, a la altura de La Paz, y que no tenga esa falta de oxígeno. Entonces se empiezan a equiparar y que la prenda te genere
esos beneficios. Es decir, ya el desarrollo está hecho. Ahora hay que seguir Tratemos de que invirtiendo. sea en Argentina, que no jueguen los alemanes, los brasileños primero con eso, que jueguen los nuestros. La patente sigue siendo nuestra, lo que quizás a veces hay que generar alianzas para potenciarlos. Uno de los desafíos va a ser quizás presentar un proyecto en FIFA para quizás la FIFA sea quien nos ayuda al desarrollo, así que ese es el nuevo... Le estoy contando una novedad que no la conoce nadie, ¿sí? Porque el llamado fue el viernes y estamos en un proyecto para ver si el año que viene nos sentamos ahí en FIFA para proyectar junto con la FIFA este desarrollo y tener camisetas para selecciones de todo el mundo que generen oxigenación y que tengamos un deportista que tenga mucho menos riesgos de lesionarse durante el entrenamiento. Después hay que ser conscientes y trabajar en la previa. Yo sigo recordando que el último mundial, en el primer partido de Rusia, se les desgarró un jugador y no pudo jugar el resto del mundial. Y yo digo, hay un deportista que se viene preparando durante 4 años para empezar y jugar un mundial y en 30 minutos quedó afuera y no quedó chau. Y el técnico contaba con ese jugador y chau. Y en la Argentina pasó exactamente lo mismo. Teníamos un técnico que tenía dentro de su plantera un chico como un volante, si no me equivoco, Lanzini, que lo teníamos 10 puntos y se termina lesionando en plena citación, una semana previa, iba a ser titular, entonces el técnico tuvo que cambiar la proyección y cómo puede repercutir en los resultados la lesión de 1, 2 o 3 jugadores. Así que bueno, trabajar en la prevención es fundamental y ahí es donde yo te digo que estas tecnologías que nosotros trajimos al mundo apuntan a que sean aplicables al deporte. Nosotros por lo menos lo hacemos en nuestros centros. Ojalá más clubes, como acá en este caso Racing, que es el único que tenemos oficial, pero sí tendremos jugadores de todos los planteles de fútbol que vienen a vernos a nosotros, pero me resulta raro que los colegas se escondan o no traten de ir en busca de por qué el deportista nos viene a buscar y bueno, eso me da lástima, pero bueno, es parte de un proceso que va a tener que darse por la transición. Cuando lleguen gente joven como ustedes, yo creo que el periodismo también va a ser mucho mejor. Ojalá. No nos deseaste feliz día. Hoy es el día del periodista deportivo. Así que qué mal que antes estuve. de Bueno, pero es un orgullo. orgullo. Es un placer estar con ustedes en el Día del Periodista. Muy feliz. Bueno, escúchame, más allá de muy feliz día, están invitados a venir a conocer las nuevas cabinas. Se las voy a mostrar así para que les agarre la tentación de verlas, ¿sí? Ahí las van a ver. Tienen que venir a conocer de qué se tratan esas cabinas que tienen ozonoterapia, tienen un nivel de oxígeno y generan un microambiente. Para que tengan una idea, cada uno de los pacientes que se acuestan en esas camillas están en una atmósfera distinta, ¿sí? Para que tengan una idea, vieron que cuando hay humedad... A las 8 de la mañana estamos ahí. Con gusto. Vieron que los días de humedad hay presión baja. ¿Qué significa que haya presión baja? Las nubes tienden a bajar y genera el aire una presión sobre las articulaciones. Entonces, toda la gente que tiene dolores articulares, artrosis, artritis, secuelas de una cicatriz, una lesión, tienen dolor los días de humedad. Por eso la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por tener dolores los días de humedad. Bueno, esa presión baja es que se modifica la atmósfera, ¿sí? Para que tengan una idea, las camillas lo que hacen es neutralizar esa atmósfera. Vos cuando te acostás ahí tenés otra atmósfera con más niveles de oxígeno, con moléculas de ozono y con un campo magnético que al ser frío normaliza las células, llega más sangre, más oxígeno y ese campo magnético cambia la atmósfera. Por eso esta tecnología es la que utiliza la NASA para recuperar a sus astronautas. Hace mucho tiempo y, como te les decía, es difícil no decir, bueno, si lo usan la NASA, ¿cómo no lo podemos aplicar en un deportista? Nosotros hicimos todo para que encima hagan ejercicio, corrijan la postura, corrijan los problemas biomecánicos y demás, y a algunos le tiene miedo al desafío. Pero bueno, a ustedes los espero para que vengan porque los dolores de columna deben estar. Lo vamos a hacer. Andrés, te agradecemos un montón, como siempre, conceptos muy claros, por sobre todas las cosas. El oyente seguramente se va con mucho para pensar, y aquel también que estaba un poco, no se termina de alinear con la tecnología, digo profesionales, quizás también sea una puerta de ingreso a este mundo que es tan interesante. Te agradecemos como siempre, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente nos veremos a corto plazo. Gracias, Mati. Sabri, me faltaron las preguntas, pero no importa, para la próxima me tenés que hacer ese ping-pong
que me El pusiste, ping-pong de preguntas. me pusiste ahí en un riesgo la primera vez, así que bueno, hoy las esperaba, así que bueno. Les mando un beso muy grande, feliz día. Gracias por también hacernos participar y poder transmitir estos mensajes a la gente. Y bueno, seguramente cuando nos hablemos la próxima vez tendremos 3, 4 sucursales más, sabiendo que se suman más profesionales y que los mensajes están llegando bien a la gente. Un beso grande y gracias a ustedes. Beso grande. Suerte. Gracias a vos. Andrés Palas, señores, director, doctor licenciado kinesiólogo y fisiatra, es director de Sudamérica de Kinect Workout, es el padrino de Otra Mirada, ya hace 3 años nos visitó, nos dio cátedra, hace unos meses también participó en nuestro primer programa y hoy obviamente también aplicando a esta temática, así que un fuerte abrazo para Andrés. Creo que lo tenemos a Gonza también ya por ingresar. Sí, ya lo tenemos para ingresar. Vamos a sumarlo sin tanta, vamos derecho. Si Andrés se quiere quedar, se queda, no hay ningún problema, lo vamos a sumar a Gonzalo Simón. De columnista. Sí, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Lo incorporamos, está relacionado el trabajo de uno y otro. Espero por lo cual el saludo por el feliz día, entonces. Me siento un periodista deportivo más. Él seguro nos va a saludar. Él no creo que se olvide. A ver si lo tenemos a Gonza por ahí. A ver, Gonzalo, no sé si nos estás escuchando. Yo los estoy escuchando perfectamente. ¿Cómo les va? Ahí está, Gonza. Un placer. Gonzalo No Simón es no te técnico estamos en ortopedia, es protecista. No lo vemos, pero lo escuchamos, eso es importante. Gonza decía, ahí estamos, perfecto. Te incorporamos junto con otro amigo de la casa, con Andrés Palas, quizás se conocen, en esta temática de tecnología aplicada al deporte. Queríamos también tener tu palabra, sabemos tu trabajo, trabajás habitualmente sos técnico en ortopedia y protecista, estudio computarizado de la marcha, prótesis plantares y también prótesis. Es un trabajo integral, completo, y obviamente también trabajando mucho con deportistas. Así que bueno, te damos la bienvenida, te agradecemos este rato. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo bien, gracias a Dios. Un abrazo grande para Palas y un abrazo grande y feliz día para ustedes, periodistas deportivos. Muchas gracias. Gonza, bueno, adentrarnos un poco en tu labor, en esta temática que te comentaba recién. Imagino que en estos últimos años ha crecido mucho, lo hablábamos con Andrés también, esto del cuidado, va incorporándose mucha tecnología en el deportista, en diferentes escalas, tanto sea en el alto rendimiento como en el deporte amateur, y tu trabajo, por lo menos yo te sigo mucho en lo que son redes sociales y veo que ha ido en ascenso permanentemente. ¿Esto está arraigado a la conciencia que ha tenido también el deportista con este cuidado? Yo creo que bien lo dijiste, avanzó en los últimos años un montón, es algo importantísimo, no solamente el trabajo que hace uno, ¿sí? Sino como lo que hace Andrés y como lo que hacen un montón de profesionales más ligados al deporte y a la medicina. Pienso que hoy en día, no solamente en lo deportivo, sino en general, se piensa mucho en la prevención, más allá de y que es algo importantísimo. ¿Sí? Yo pienso que para un plantel, cualquier sea la disciplina, perder un jugador por una lesión, por un malestar, es un dolor de cabeza y para eso tenemos que estar los demás, ¿no? Para prevenir que eso pase. ¿Cómo iniciaste en esta actividad? ¿Por qué se te dio? Y se me dio por la vida misma, creo yo. Tengo un familiar, un tío abuelo, que hace muchísimos años tiene ortopedia, hace muchísimos, más de 60 años. Fue uno de los pioneros en ortopedia. Él me ha llamado a su ortopedia para trabajar, la verdad que me incorporé, me interesó muchísimo. Tenía gente que por el trato en la atención se encariñaba conmigo. Como era una de las personas más jóvenes en el establecimiento, no sé, cuando venía algún deportista lo atendí yo, y aparte que amo al deporte en general, y de a poquito, bueno, iba dando en hospitales, en clínicas, para traumatólogos, para kinesiólogos, para demostrarle los distintos elementos que existían en la ortopedia. Y la verdad que sin quererlo, sin pensarlo previamente, me hice conocido, me iba generando vínculos, amistades y confianza en lo laboral, hasta que hace 5 o 6 años me empecé a desarrollar solo por mi cuenta y bueno, como siempre estuve ligado al deporte y es lo que me gusta, era la manera de conexión, y que es un trabajo, como todo trabajo y como toda vocación,
cuando vos lo haces con ese cariño y con esa dedicación, ya no es un trabajo, es algo que se disfruta todos los días. Hace un ratito hablábamos con Andrés esto de la prevención en el deporte, como casi una premisa, ¿no? Tratar de evitar las lesiones, porque obviamente una lesión ya no te deja como estaba antes. Entonces, teniendo en cuenta, poniendo por delante la prevención, imagino que todo es mucho mejor. Estas plantillas que vos realizás, que están muy ponderadas por los deportistas, justamente ayudan a prevenir lesiones. ¿Es un trabajo independiente al calzado o trabaja en conjunto? Mirá, desde lo preventivo, como también en tratamientos de distintas patologías que puedan existir y que puedan interferir las plantillas para su tratamiento, es algo fundamental y es una tarea en conjunto con el calzado, ¿sí? Es importantísimo tener el calzado adecuado para cada disciplina, para cada actividad y lo recomendable para cada paciente. Uno puede tener puesta o hacer la mejor plantilla que exista, pero si está en el calzado que es inapropiado, que no tiene las condiciones técnicas correspondientes, no va a dar el resultado que uno quiere, ¿sí? Es una tarea en conjunto, como así también con otras disciplinas, ¿sí? O sea, en un tratamiento de determinadas patologías, la ortesis plantar no es todo. Es la kinesiología, es lo que hace Andrés, es lo que va a hacer el traumatólogo y es lo que va a hacer cualquier tipo de terapia alternativa que pueda acompañar a la rehabilitación de ese paciente, como asimismo también en lo preventivo, es evaluar y determinar. Se lo detallo a muchos deportistas y a muchos pacientes. No pensés que con la plantilla vas a solucionar todo mágicamente. Tenemos que trabajar en conjunto con determinada actividad o con determinado tratamiento, ¿sí? Si no es, no sé, un jugador que tiene una molestia en los gemelos, que se contractura generalmente y está cortado de la cadena posterior, la plantilla capaz que le soluciona el dolor o no, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar, elongarlo, ir al kinesiólogo, ir al masajista, lo que corresponda a lo que pueda acceder esa persona. Y Gonzalo, en los deportes, por lo que estuvimos viendo, asistís mucho a lo que es no primera de fútbol, sino todo lo que es ascenso y mucho básquet y también árbitros. ¿Cuál de las tres, bueno, en realidad árbitros se puede relacionar con el mismo rendimiento que el futbolista, pero cuál de los tres es por ahí un poquito más complejo poder llegar a la plantilla perfecta para poder ayudarlos? Mira, todo se llega de la misma manera, por así decirlo, ¿no? Cada uno tiene su alternativa desde el elemento ortésico, cada uno tiene su tipo de calzado, su actividad que hay que tener en cuenta y para eso va a tener una plantilla adecuada para esa disciplina, para lo que hace. Capaz que como diferencia, el jugador de fútbol, como usa zapatillas de entrenamiento y un botín, no va a tener complicaciones en el armado de una ortesis. Sí, capaz un jugador de básquet que hace un trabajo de palanca y de pie y de tracción y de amortiguación importantísimo, en el cual va a tener una zapatilla armada para eso y la plantilla también tiene que tener un montón de refuerzos y un montón de estabilizaciones para que no se desgaste rápidamente y para que pueda interferir en lo que uno quiere. Lo que tiene como propiedad el arbitraje, salvo los árbitros que son la minoría, los árbitros que van a estar dedicados pura y exclusivamente a esa actividad, hay muchos que no solo desempeñan la tarea de árbitros, sino que también tienen otro tipo de trabajos y ahí es uno donde tiene que pensar en si la persona está mucho tiempo sentada, parada, como para poder ayudar qué tipo de calzado usa en el día, para ayudar no solamente en la disciplina que hace, sino en su vida diaria también. ¿Cuáles son los trabajos que más satisfacción te causa? O te genera, mejor dicho. Y yo creo que los casos problemas para mí son lo más lindo. A mí los casos problemas nosotros le llamamos a esa persona que viene desahuciada, que probó un montón de cosas y a mí me encanta en esos momentos decirle a la persona, mira, como ya probaste tanto, no me interesa que no te un peso. Yo quiero que vos vengas dentro de 15, 20 días y me digas, mira, la plantilla me solucionó o me mejoró o no dio resultados, pero es lo que a uno profesionalmente
lo lleva a abrir la cabeza, ¿sí? ¿Por qué una cosa así? ¿Por qué no mejoró? ¿Qué es lo que le está pasando? Después, sí, qué sé yo, no sé, hace poco tuve que atender a Maradona, tuve esa fortuna y obviamente encontrar un paciente como Diego con un montón de complicaciones físicas y después de 2-3 semanas recibir un mensaje de su cuerpo médico avisando que estaba contento, que era dependiente de la plantilla, era una satisfacción enorme. La verdad que uno no imagina esa llegada o esa devolución y de esa manera. Te anotaste todos los datos como la fórmula de una gaseosa cola, el pie de Maradona, ¿no? Porque, o sea... Totalmente. La figura perfecta. Es Totalmente. público eso. Claro. Al margen de la cuestión profesional, ¿qué te generó estar con Diego? Más en este momento que está atravesando, ¿no? Casualmente se da esta situación particular, pero bueno, personalmente a vos, ¿qué te generó sacando lo profesional? Sí, en lo personal fue algo hermoso. Como coincidimos con mucho y charlé con un montón de colegas suyos, es indescriptible lo que sentís estando al lado de él. Tiene un aura divina, es una imagen, ¿viste? Capaz que es lo que uno se genera en la cabeza de que estoy con Maradona, ¿sí? Uno como profesional también se tiene que, como quien dice, concentrar en que la persona que tenés adelante es una persona más, no deja de serlo, que hay que ayudarlo y para eso te llama mal, ¿sí? Pero la sensación al lado de él es enorme. Difícil, porque por ahí decirle que no a algo que él puede llegar a opinar que no es correcto, decirle no a Maradona no debe ser fácil. Es difícil, pero es una persona también muy respetuosa con los profesionales, creo que no intercede y no nos complica para su atención, pero te digo, es algo totalmente divino, él tiene un montón de respeto para las personas que lo están ayudando. Qué bueno. Andresito, ¿querés hacer alguna pregunta? No, primero felicitarlo. Por el otro lado, tanto Gonza como tiene unos colegas, amigos que nos conocemos muchos años con Martín y con algunos amigos en común. La verdad que me encanta porque, te cuento, o sea, yo soy muy crítico y a mí me odian mucho por decir la verdad, y durante años trabajando con muchos médicos, amigos, médicos de planteles de fútbol, había un comercio donde se mandaba todo a una sola ortopedia y todas las plantillas salían de una sola ortopedia y eran todas malísimas y seguían saliendo de ahí y las plantillas no servían para nada, y hoy la gente sigue teniendo el concepto de que las plantillas no servían para nada porque iban a un lugar donde no servían para nada. Entonces la nueva generación, los nuevos materiales, los nuevos estudios ayudan. De todas formas, imagínense que un pie ya viene, cuando ellos llegan a recibir un piecito, ha tenido varios esguinces, la propiocepción está alterada, los ligamentos están vencidos, la fascia plantar está vencida, los dolores y las molestias están y ya son casi crónicas. Entonces, lo que hay que trabajar es en hacer que ese pie no llegue en ese estado para que Gonza no solamente gane plata, Gonza tiene que ganar sin que le duela plata al paciente o sin que llegue con un esguince. Y esa es tarea de los profesionales que todavía no lo entienden. Así que ojalá brego por muchos Gonza más, pero que puedan mandar el mensaje y que trabajen en la educación a los profesionales para que se den cuenta que tenemos que trabajar en forma conjunta y corregir a un chico, como les decían, 6, 7 años ya uno sabe cómo está ese pie y ya lo puede ir guiando para que durante su formación en las infantiles, en las inferiores, en la formación en el deporte que sea, no tenga esguinces, problemas y demás. ¿Se acuerdan que recién hablaba de un pase de 20 metros que puede tener alteración producto de la oxigenación, de la alteración microcirculatoria? Bueno, cuando tocan un pie, van a ver pies fríos con una alteración en la microcirculación y esos esguinces se dan problemas biomecánico y microcirculatorio. Y la idea es trabajar en la prevención. Por eso los equipos de trabajo es fundamental y lo que decía él es ideal. Así que los felicito. Ese estudio que vos realizás, que se realiza habitualmente antes de confeccionar la plantilla, que es el estudio computarizado de la marcha, ¿qué consiste, Gonza? Y eso consiste, es una plataforma sensorial, lo que yo trabajo por lo menos. Existen un montón de consolas parecidas, de plataformas parecidas. Anteriormente se hacía con algún tipo de plataforma que era un escáner,
Esto es una plataforma sensorial que tiene todos microsensores, son 4026 microsensores, de los cuales eso lo que te da en el software es cierta información con respecto a la descarga y la presión que hacen las distintas partes del pie, no solamente de manera estática, sino también en lo dinámico, ¿sí? Durante la marcha, cuando asistimos al paciente, que también es una plataforma. Al margen de eso, nos da información de la continuidad de información que puede dando el paso de tanto el paso del inicial hasta el punto de tracción de la ¿sí? Para cada ¿sí? Como siempre destaco, para que la gente no confunda, para que la gente no es una parte, ¿sí? Como una resonancia, una balanza, puedo defender del profesional. Si no lo supo leer, si no lo supo interpretar, y si no supo trabajar con la anamnesis del paciente o del deportista, ¿sí? Es fundamental. Y déjame agradecerle por las palabras a Andrés, un fenómeno. Tenemos un montón de personas en común, sé que es una persona excelente, que labura muy bien, y estoy totalmente de acuerdo que el trabajo interdisciplinario es lo mejor que nos puede pasar a los profesionales, cuando tenemos esa actitud y esa gana de que no sea un reconocimiento personal, sino que sea para la persona que estamos atendiendo. Tal cual. Te consulto, también vimos que, aparte de plantillas, hay algunos casos que hacen las máscaras para cuando hay lesiones en los tabiques nasales o no sé cómo es la palabra técnica, pero me acuerdo de Martín Palermo, que el cumpleaños, que en algún momento lo usó. Tal cual, Martín fue uno de los que lo usó y un montón más. Esas son unas máscaras de protección facial, ¿sí? Como bien dijiste, puede ser una fractura a nivel nasal o puede ser de alguno o cualquiera de los huesitos que forman parte del cráneo, ¿sí? Sobre todo de los orbitales, de cualquiera de los músculos que forman parte de la cara. La idea de esas máscaras es generar un punto de descarga, ¿sí? Normalmente se usan sobre la fractura del tabique nasal. Lo que se hace es proteger esa zona, aislarla, ¿sí? y proteger el acolchado donde va a ser apoyo y donde va a generar la descarga a la máscara. Porque yo siempre, cuando viene alguno que pueda hacerse la máscara y se la entrego, para que se queden tranquilos, más allá de explicarle cómo se van a adaptar y todo, les doy un golpe en la máscara, ¿sí? Les pego en la máscara como para que ellos sientan de que nunca tienen contacto con el lugar que tiene la lesión, ¿sí? Y los puntos que tienen de apoyo son acolchados, entonces no van a tener ningún problema. Igual como es, yo les doy el ejemplo, es como una canillera, ¿sí? Si viene una persona, te pega un planchazo con los tapones sobre la canillera, no es que no te va a fracturar nunca, no vas a tener nada, ni un roce. Lo puede pasar igual, lo mismo que si un jugador de básquet o de fútbol le meten un codazo con la máscara, lo va a proteger, pero el golpe es un golpe fuerte, ¿no? Eso está para que el jugador pueda evitar cualquier tipo de roce simple o poder, en el caso del jugador de fútbol, cabecear una pelota, despejar sin problema o comerse un manotazo, pero sin tener que sufrir el golpe sobre la lesión propiamente. Sí, y aparte para no estar parado, que por ahí no influye en el rendimiento de correr o asistir o hacer una jugada, pues si en otro momento ese jugador está parado 15, 20 días. Claro, y aparte hay que tener en cuenta que nosotros miramos solamente el partido, ¿no? Pero el jugador tiene que entrenar toda la semana. Y por más que si no tenés ningún elemento, no hay forma de evitar a veces el roce o el contacto sin tener ninguna protección. Y como bien decís, si el jugador no puede estar parado una semana. Una semana ya de por sí no puede estar parado, imagínate más tiempo. Claro, claro. La semana pasada, hace 2 semanas, tuvimos la temática de deporte adaptado paralímpico, y hablamos con algunos deportistas que tenían algún tipo de lesión, en este caso motora. Yo sé que vos realizás prótesis también. ¿Te ha tocado trabajar con deportistas paralímpicos o de deportes adaptados? Mirá, a ese nivel, no, sí atendí un montón de personas, obviamente, con distintos tipos de amputaciones y que han, o elementos como sillas de rueda, ¿no? Que han necesitado usar esas prótesis o adaptaciones. Sí he tenido personas que las prótesis, sobre todo de miembros inferiores, según el tipo de amputación que tenga, se puede elegir, según la edad que tiene la persona, lo que puede llegar a hacer en su vida. Por ejemplo, ahora estoy en Junín, acá hay un paciente que es una persona excelente y que, bueno, ha tenido un accidente, perdió una de las piernas y hoy en día ya está corriendo con una prótesis,
¿sí? Corriendo Claro. con una prótesis. Y cada semana que pasa corre más metros, avanza en el metraje de lo que está corriendo. Y yo creo que para una persona y para nosotros como profesionales dedicándonos a esto, es la satisfacción más linda que puedes tener entregar una prótesis. Es hermoso. Me imagino, sí. Son situaciones que, lo que hablamos al principio de la conversación, ¿no? Generan satisfacción, orgullo, y que también es una profesión, pero también es un medio para darle la oportunidad a una persona que quizás le cambias la vida. Con esto que vos marcás, un accidente, una fatalidad, una realidad totalmente distinta, y de repente se vuelve a encontrar de cierta manera con lo que fue, ¿no? Literalmente le cambias la vida, ¿sí? Esa persona viene desafortunada, viene amargada, viene dolida, es como en el caso de los que hacen deportes también, de los deportistas paralímpicos, que se puedan ver una competición a ese nivel, es una sensación enorme. Capaz que en el momento que ellos tuvieron la dificultad, cuando tuvieron su accidente, su amputación, jamás imaginan volver a estar. Yo he estado en congresos afuera y tener una de las charlas en el último congreso en Brasil la dio Paué, que es un surfer brasilero, tenía amputadas las 2 piernas. Y hoy en día él da la explicación de cómo le pasó todo, qué es lo que sintió en el momento que estaba en el hospital. La primera pregunta que hizo cuando se vio en el hospital fue si volvía a hacer surf, ¿sí? Si iba a poder en su vida volver a hacer surf, sin saber si le habían amputado las piernas o no. Y hoy en día está haciendo surf, está compitiendo y hace lo que quiere. ¿Sí? Hace lo que quiere. Eso es hermoso y es para todos, no solamente para él, para todos los que también lo podemos llegar a ayudar. Es una satisfacción enorme. ¿Sabri? No, perdón, pero me volvió a aparecer ese cartel hermoso. No, pensé que ibas a preguntar. Vos sabés que yo, Gonza, estaba pensando, ¿no? Imagino que habrá habido un montón de anécdotas, porque transitar por un montón de planteles, jugadores y demás. ¿Y hay alguna anécdota que se pueda recordar en alguna de esas pruebas en los planteles de fútbol? No, hay de todo. Hay cosas lindas, hay cosas feas, ¿viste? Como es el fútbol. Pero. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, mira, de todo, ¿no? Porque los viajes también, ir a finales, a momentos así, vivir de todo, vivís no sé, capaz que a uno lo tratan de loco, ¿no? Pero llegar a una cancha de visitante en una final, que te hagan un boicot, que te reciban en el micro con los jugadores tirándote de todo, pasando por el medio de la gente contraria que te insulten, y para mí es hermoso, qué sé yo, para mí es hermoso, es una cosa, viste, de loco, no sé, estar en un... Eso ya no, pero por ejemplo me ha tocado hoy estar en un vestuario evaluando y que caigan amenazados a los jugadores, o sea, vivís un montón de cosas de día a día de esos planteles, sí, que eso no sale a la luz muchas veces, ¿sí? Como así también cosas muy alegres y entras a un vestuario y llegás, son las 8 de la mañana y vos tenías una normalidad o una cosa totalmente distinta y llegar y que te reciban con un abrazo, riéndose, jodiendo, y nada, y haciendo chistes continuamente y alegría, eso para mí, por eso el ambiente del deporte es hermoso, es divino. Estás confirmando el mito. ¿Cuál? El del vestuario y que pasan a saludar amablemente. No sabía el mito, para mí no es el mito. No, eso para mí tampoco. Gonza, bueno, ya Gonza y Andrés, ¿no? En el tramo final de este bloque, si querés repasar tus redes sociales, las vías de comunicación para que la gente, aquel que está escuchando, pueda contactarse con vos y, bueno, poder realizar, en caso de necesitar algún tipo de plantilla y demás. Bueno, mi Instagram es gonzalosimon.so, de servicios ortopédicos, y mi Facebook es Simón SO, Simón Servicios Ortopédicos. Lo que necesiten, uno está a disposición y el único que trabaja y responde desde este medio es Gonzalo Simón, así que van a tener la sutileza de que pueda responderle de mi parte. Bueno, perfecto. Bueno, Gonzalo, la verdad te agradecemos muchísimo. ¿Cómo? Sí, perdón, que ya que estamos, Andrés también si quiere decir sus redes y demás, y así ya cerramos.
Fantástico. Le decía a Simón, se vienen años donde la innovación en esa área va a ser terrible. Lo que se viene en ese mundo es increíble, así que va a estar muy bueno los desafíos. Y creo que ahí es donde la Argentina tiene que empezar a acelerar un poquito con la innovación, con la romper el hielo. Así que ojalá ustedes que son jóvenes sean parte de ese proceso. A nosotros nos encuentran en Kinetic, todo lo que es método Kinetic, método Workout, así que ya somos muchos, así que los esperamos también y los esperamos bien y tenés tu turno. Mati no, porque se lo pasamos por OSDE. No, así que yo ya no puedo recuperar aparte, ya fui, me recuperaste muy bien, pero reincidí. No tengo solución. Un abrazo grande para vos también, un fuerte abrazo a los dos, Andrés Palaz, Andrés Simón, dos fenómenos que han tenido la diferencia de compartir esta charla, así que les deseamos lo mejor a los dos, son grandes personas. Gracias, un fuerte abrazo, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Dos grandes entrevistados, una linda conexión realizamos ahí, Sabri, entre Andrés y Gonzalo, que bueno, nos han dado sus conocimientos, bueno, de todo un poco, siempre interesante escuchar a profesionales y más aún cuando tienen esta onda, ¿no? Exactamente, y bueno, y aparte que es verdad, o sea, están temas de hoy están todos conectados con todos, y eso es bueno, y ahora le vamos a dar un cierre a todo esto, pero sí, obviamente tiene mucho que ver lo que dice Andrés y el tema de ayornarse y estar con las nuevas tecnologías, es lo que se viene y uno no se tiene que resistir a eso. No, tal cual, es conciencia, es fomentar los cambios, es profesionalizar todo, ¿no? Creo que hay una corriente que obviamente quizás no va volando, va de a poco, es emergente, pero hay una tendencia a profesionalizar las áreas de todo tipo, y también en el deporte tendría que estar, y también tendría que ser algo que se baje desde Nación, desde las distintas secretarías de deporte, empezar a ver una educación en el deporte, en la prevención y también obviamente en la tecnología. Sabri, dos bloques pegaditos excelentes, ya estamos en la última media hora, vamos a una tanda, nos acomodamos y a la vuelta tendremos hasta nuestro último entrevistado, Nevio Merola, que es analista de rendimiento de la selección argentina sub-20, sub-23 y director técnico de fútbol. Así que tanda y a la vuelta ya le vamos con él. Ahí vemos, Sabri. Le asustan los ruidos y también la tranquilidad. Le gustan los mimos, pero respiran soledad. Se hace fuerte ahí donde no lo vi y se esconde siempre que matar. Él vive escondido, conversando con su piedad. Se queda en vilo para no tener que soñar y ahuyenta sus ganas, luego se las pone a buscar y se enreda ahí donde aquí lo vi y le encanta no poder robar. Se roba a sí mismo para poder continuar sin probar. Solo una vez pudo reírse de su contradicción y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo una misión. Solo una vez pudo aguantarse de querer existir, logró volarse del sentido común y de las cosas que no saben morir.
se estrella como un avión, sin razón. Solo una vez pudo reírse de su contradicción y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo la misión. Solo una vez pudo aguantarse de querer existir, logró burlarse del sentido común y de las cosas que no saben morir. Estás escuchando Otra Mirada. Muy bien, retornamos al último bloque de Otra Mirada en este programón que hemos tenido hoy con la temática central tecnología aplicada al deporte. Ya dialogamos con el profe Ribeiro, con Andrés Palaz, con Gonzalo Simón y le damos un broche a este programa, a este ciclo. Vamos a hablar con Nevio Merola, que es analista de rendimiento de la selección argentina sub-20 y sub-23, parte del cuerpo técnico de Bocha Batista y director técnico. Bueno, Nevio, un placer compartir esta conversación con vos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo va, Matías? ¿Cómo va, Sabrina? ¿Todo bien? Antes que nada, ya vi un reclamo ahí durante todo el día, así que feliz día del periodista deportivo. Voy a hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. Sí, había que arrancar así porque si no después venía el reclamo al final. Entonces, bueno. Nada, es que Andrés es nuestro padrino y que se olvide tu padrino de tu cumpleaños prácticamente, viste, es algo similar. Bueno, pero a uno se le pasa. Yo, por ejemplo, un déficit que tengo es los nombres. Yo con la memoria veo un partido, analizo todo, veo 25 jugadores y a los 3 días me preguntás el nombre de alguno de ese equipo y ya está, cambié de hoja y ya está, cambié. Claro. Y claro. Empecé a ver el otro, pero entonces por ahí algunos se me piantan, pero bueno. Se escapa. Nos adentramos en la temática y en tu trabajo, esto del análisis de rendimiento en base a los videos y demás. Hoy hablábamos con Sabri en la producción un poco cómo abordar la entrevista, las preguntas y demás, y analizando el trabajo que realizabas, ¿no? Y pensábamos esto de que casi lo pensamos como que no puede, a ver, para ser claro, ser entrenador me parece que es casi una condición indispensable para el criterio a la hora de hacer tu trabajo, ¿no? De elaborar los resúmenes, de bajarle la información al cuerpo técnico. Me parece como que va de la mano y es imprescindible. Sí, mirá, la verdad, Mati, que a mí me enseñó casi todo Alejandro Manograsso, es mi mentor en esto, que es el analista de Alfaro y bueno, hoy hasta doy clases con él. Y siempre coincidimos en todos los cursos que damos de análisis de video y en el curso de director técnico la materia de análisis de rendimiento. Y es indispensable que el analista sea director técnico, porque lo primero que uno tiene que hacer es entender la idea de juego del entrenador, entender cuál es lo que pretende como equipo y dónde se siente fuerte y dónde no, como para que cuando uno le baje información del rival o información del propio equipo, sea información que le es útil. Entonces, muchas veces lo que pasa, y medio que te hago una introducción, pasa que el analista hoy en día en Sudamérica o en Latinoamérica está empezando a ser clave en todos los cuerpos técnicos y estar en todos los cuerpos técnicos. Pero como explicaba bien antes Andrés Pala, el punto está en que hay mucha gente que lo tiene porque hay que tenerlo y no confía tanto en el video. Me explico, los técnicos con más trayectoria muchas veces no confían tanto en el video. Entonces lo tienen porque es una herramienta nueva, porque hay que tenerla,
y se tiene, y es alguien que filma. Y se tiene que el analista corta videos y filma nada más. Y en realidad es un aspecto mucho más amplio. De hecho, para mí hay un nuevo abordaje al analista, por eso a mí me gusta decirle analista de rendimiento y no analista de video, porque primero que considero que a mí me gusta analizar fútbol, no analizo videos. Y segundo, que hoy hay un mundo de datos que es inmenso, y que ya excede a los videos y que también hay que saber analizar. Entonces, ya decir analista de video creo que nos queda medio cortos y que realmente hay que entender de fútbol para poder bajarle esta información. El ejemplo que siempre pongo, Mati, es que, y Sabri, es que si nosotros tenemos una concepción, yo te puedo preguntar a vos, ¿qué sistema táctico, si vos fueras técnico, con qué sistema táctico te gustaría jugar? Y vos me vas a decir 4-3-3, por ejemplo. Y yo te voy a decir, a mí me gusta jugar con línea de 3 en el fondo. Pero si vos me contratás a mí para que trabaje en tu cuerpo técnico, yo tengo que totalmente aislarme de esa línea de 3 que me gusta. Porque el análisis que yo puedo hacer sobre una línea de 3, un posible movimiento táctico, con una línea de 3 en el fondo para contrarrestar al rival, a vos no te va a servir porque vos sos el técnico, sos el que toma la decisión y no jugás con línea de 3. Entonces, lo importante es entender cuál es tu idea de juego y poder, a partir de ahí, empezar a armar todo el análisis que te sea útil a vos. Por eso creo que es indispensable que los analistas sepan de fútbol, al menos, o sean técnicos en su defecto. ¿Y cómo llegaste a decir, bueno, a ver, voy a fijarme, empezar a ver los videos y analizar, porque no es algo que calculo que se aprenda, bueno, por ahí ahora sí hay lugares para ir y aprender, pero hace un tiempo no. Sí, Sabri, el tema es el siguiente. En principio no hay ninguna carrera oficial como la de técnico. O sea, supongamos que vos mañana empezás a ver videos y volvemos al ejemplo, Matías le dicen que dirija las inferiores la sexta de Boca, porque te vi que sos fanática de Boca, y te dice, ya que te gusta tanto el fútbol, Sabri, mirá partidos y analizalos. Y vos podés a partir de ese momento convertirte en analista, te vas a tener que seguir capacitando para aprender más, pero no hay nada ningún título oficial para que vos puedas ser analista. ¿Me explico? Entonces, es un poco las ganas que vos tengas, que alguien confíe en vos y demás. Mi historia es media rara porque yo no vengo del palo del fútbol, siempre lo cuento. Yo no fui jugador y mi papá era el anti-fútbol. O sea, siempre cuento que rompió la física porque fue el primer arquero que vi que salió a despejar un centro con los puños y se metió un gol en contra. Una cosa increíble. O sea, pegó un puñetazo para adelante y la pelota fue para atrás. Entonces te dije, si yo no vengo del palo del fútbol, es muy difícil que pueda insertarme en ese mundo. Y siempre me gustó analizar el fútbol, miré todos los partidos, pero no me animaba a dar un cambio de mirada en mi carrera. Yo estudiaba ingeniería y un día vino mi mujer y me inscribió en el curso de director técnico y ahí terminé dejando ingeniería gracias a ese empujoncito y empezar a estudiar director técnico, y en el mientras, después de charlas y todo, me compré un dron y dije, bueno, yo trabajaba en una empresa importadora y dije, bueno, voy los fines de semana a filmar las juveniles de la Madrid y a analizar con el dron, y empecé a filmar y a analizar, y después trabajé en Atlanta y el profe mío de análisis de rendimiento en la carrera de director técnico era Alejandro Manograsso. Y en el segundo año de carrera nos hace hacer un trabajo en el que nosotros, a partir de datos sin videos, teníamos que encontrar los convocados de cada selección para el Mundial del 2018. Nosotros teníamos que, antes que, en mi caso era el técnico René del Marruecos, me tocó, antes de que dé la lista de convocados, yo tenía que decir cuáles iban a ser los convocados. Y bueno, yo hice toda una plantilla de Excel cruzando un montón de datos y usando fórmulas lógicas en las que llegué a 22 de los 23 convocados.
Ahí a Alejandro Manograsso le gustó el trabajo que hice, me lleva a trabajar con él, me lleva a un simposio, cuenta el trabajo mío, después empiezo a trabajar con Pepe Castro en Atlanta, desde junio del 2018 hasta diciembre. Siempre seguía con la empresa porque no podía dejar, y bueno, después ya se me abre la oportunidad de trabajar con Fernando, y ya hace 1 año y medio que estoy en el cuerpo técnico del Bocha. Ahora, un copado, el profesor te mandó Marruecos, o sea, no otra selección. No, siempre es la pelea que tengo con Petas. La gente que conoce a Alejandro, muchos piensan que son 2 personas distintas, porque la mitad del fútbol lo conoce como Peta y la otra como Alejandro Manograsso. Hay que desterrar ese mito, son las mismas personas. Y Petas, claro, Argentina no se lo daba a nadie porque uno tiene mucha información. Entonces, sacó a Argentina y los otros 31 equipos los sorteó. Y bueno, a mí me tocó Marruecos y siempre la pelea, y cada vez que tengo la oportunidad de dar una charla con él o algo y cuento esta anécdota, le digo, ya ahí me puso a prueba, me hizo estudiar marroquí, porque tuve que aprender, no hay un dato de un jugador de Marruecos en castellano. Tremendo. Claro, un laburo, y siendo el laburo de selección, imagino que hay 2 procesos, ¿no? Cuando hay competición, que seguramente es un trabajo muy arduo porque son partidos por lo general muy, muy juntos, y después un proceso más extenso de esperar los torneos o los partidos amistosos o lo que vaya surgiendo. ¿Cómo se prepara, cómo se organiza el trabajo en esas 2 instancias? Mirá, durante competencia casi no dormís, son días de mucho trabajo, porque vos pensás que, no sé, en mi caso, por ejemplo, en el preolímpico jugábamos cada 72 horas. Entonces vos jugás un lunes a la noche, por decirte 8 de la noche, 10 de la noche, termina el partido. Si jugaste a las 10 de la noche, llegás casi a las 2 de la madrugada al hotel. Al día siguiente tenés entrenamiento, que es un regenerativo para los que jugaron, y para los otros un poco más intenso, pero hay que filmarlo. Entonces tenés que trabajar al día siguiente, pero tenés 2 días para presentar el video del rival a los jugadores y el video de las cosas que se hicieron bien y mal en el partido tuyo. Entonces imagínate que es muy poco el tiempo para editar todos los videos, cortar todas las jugadas, separar, elegir, hablar con el técnico, ver qué se les muestra, y realmente es un trabajo que siempre digo que lo bueno de trabajar con el cuerpo técnico, porque a veces los analistas pertenecen al club, es que si sos parte del cuerpo técnico, conoces un poco más la esencia. Entonces, lo que llevas en un 90% le sirve, no hay tantas correcciones. Entonces, no tenés ese proceso de feedback de, bueno, te doy todo esto, hay que cambiarlo, y que se haga más tedioso y perder tiempo. Y después, cuando no hay competencia, lo que se hace es, en nuestro caso, el seguimiento. Nosotros ya de entrada tenemos una lista de, por ejemplo, 60, 70 jugadores, en la que esos 60, 70 jugadores se van siguiendo, y a medida que se van siguiendo, algunos, porque bajan el rendimiento, por lesión o algo, se caen de esa lista, y a la vez también a veces aparecen otros porque mejoraron el rendimiento, por lo que sea, o porque cambió el técnico de la primera de un equipo y bueno, subió a algunos jugadores de inferiores y le gustó cómo juega tal jugador y le empezó a dar minutos en primera, y eso en nuestro caso, que somos de la sub-23 y sub-20, es importante, porque un jugador que empieza a tener roce en primera, cuando va a competir a una competencia internacional, con jugadores que por ahí no tienen el roce de primera, hay una diferencia. Claro. Y los otros días estaba viendo por tus redes sociales que anduviste de estadio en estadio, la fecha pasada, si mal no recuerdo. Ustedes, aparte de las filmaciones, digamos, de los partidos, de transmisiones oficiales, ¿cuántos son en el equipo? Porque
entiendo que graban aparte y por ahí siguen puntualmente al jugador que manda al cuerpo técnico a analizar. Mira, lo que tiene que ver con el cuerpo de análisis de video de AFA, el coordinador es Leo Gaudio, que es la cabeza de grupo. Después está Eduardo Jiménez, Pedro Baiza, Mariano Nievas y yo. Somos los 5 que estamos en AFA con todo lo que tiene que ver con video. Ahora, en cuanto al seguimiento, por una cuestión de logística, no sería útil que vayamos nosotros a filmar el partido cuando en primera, como vos viste que nosotros vamos a ver los partidos, todos tienen su analista. Entonces es más fácil pedirle el video directamente al analista de cada club y después yo me encargo de, bueno, por ejemplo, voy a ver, se me ocurre un equipo cualquiera, River Central, me mandan el video, en Central hay algún jugador central que nos interesa, bueno, armamos los individuales y yo ya se los muestro al cuerpo técnico. Y una cosa importante que quiero decir que me quedó cuando escuché a Cristian Ribeiro, que nosotros somos una herramienta y eso es lo que tiene que quedar claro. Nosotros siempre digo que somos el 0,01% del resultado. O sea, nosotros ni hacemos que el 9 la meta, ni hacemos que el arquero ataje todas. Simplemente damos la información de lo que te puede pasar como analista es que aun cuando perdés, vos veas el resumen de lo que mostraste y perdiste por algo que mostraste. Porque significa que tu trabajo está bien hecho. Los que deciden después son los jugadores. El dolor va a estar igual porque a nadie le gusta perder. Pero nuestro trabajo como analista es mostrar las cosas. Entonces, si pasó lo que dijimos, bueno, el trabajo estuvo bien hecho. El problema es cuando pasa algo distinto a lo que hicimos y a lo que mostramos, digamos. Y por eso digo engancho con lo de Cristian. Somos los GPS y todos somos una herramienta. Y nosotros ni ponemos jugadores ni sacamos información. Hablando un poquito, bueno, también con lo que habíamos dialogado con el resto de los muchachos, destacaban esto de que quizás todavía no está instalado, o lo que vos marcabas, está, pero no se le da el uso que quizás se debiera. ¿Notás esto mucho, principalmente en el fútbol argentino, o es en algunos casos menores? No, hoy todos los equipos tienen sus analistas. Creo que hay mucho camino por recorrer. Por ejemplo, los datos es un mundo bastante nuevo y que somos medio reacios a los datos. Esto también se lo puedo decir en cualquier término. Por ejemplo, Sabri en su trabajo, si vienen y te dicen que tu trabajo fue excelente y te dan toda una estadística, tú decís, qué bueno, y mostrar la estadística en un pizarrón. Y al mes siguiente los datos no son buenos y decís, estos datos los tomaron mal, estos datos los tomaron mal, no son buenos o malos, los datos no se toman siempre de la misma manera, o sea, los datos son de la misma, es lo que pasó. Después nosotros tenemos que trabajar, pero no podemos amigarnos con los datos cuando dicen lo que queremos y enojarnos cuando dicen lo que no nos gusta. Si creemos en los datos, creemos. Entonces, los datos, hago hincapié en esto porque creo que es un mundo en el que los analistas y sobre todo por ahí los cuerpos técnicos todavía somos medios reacios y hay todo un camino por recorrer. Ahora, la tecnología ya se está implantando en Argentina. No sé si se acuerdan, hace un par de años cuando Holland puso los drones se decía que era una locura y hoy casi todos los cuerpos técnicos filman con drones porque se dio cuenta que se ven muchas cosas, cosas que se pueden mejorar. Entonces, la tecnología avanza y creo que lo que tenemos que aprender también es en qué medida vamos a implementar la tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque pasa muy a menudo que, porque queremos trabajar con tecnología, compramos todo lo mejor, pero el material humano no sabe utilizar esta tecnología. Entonces digo, siempre tiene que haber un equilibrio, porque en lo que tiene que ver con el fútbol esto, ¿no, Nevio? ¿Qué?
porque es muy del fútbol, digo, particularmente, porque, a ver, estas tecnologías existen y se utilizaron hace mucho tiempo en otros deportes. Citaste a Holland, que obviamente está vinculado al hockey, y seguramente algunas cuestiones vienen de ese ámbito. Y creo que es en el fútbol donde principalmente se ve esto de que cuesta hablarlo, cuesta creer, y cuesta creer en los datos, en lo que se puede aprender de los datos que van surgiendo. Sí, el por qué no te lo podría decir. Yo ya te digo, hay la nueva camada de técnicos y hay toda una nueva revolución. Todo lo nuevo siempre genera una revolución. A la larga se instala, pero al principio algunos creen, otros no. Y más en un deporte tan poco certero. No es una matemática el fútbol. Entonces, en algo en el que viene Nevio y usas 10 drones, los mejores programas del mercado, trae 5 estadistas, y 4 ingenieros de matemática que no saben nada de fútbol y trabajan solo con datos y números y sale campeón. Y después viene Matías y no tiene ni un dron, no tiene analista, trabaja con 2 pelotas y un ayudante de campo y el profe por Zoom y gana el torneo. Y entonces, ¿cuál tiene la razón? Y se gana con todos los sistemas, se gana de todas las maneras. Lo que siempre digo es, el que tiene la posibilidad de usar tecnología y tiene ese 0,01% de herramientas más que el otro. Pero es un 0,01, o sea, no es que te cambia todo. Ahora, teniendo en cuenta esto y más que nada por el tiempo que ya nos quedan 5 minutitos de programa y agradecemos a la radio como que nos dejó media horita más, ya que no hay escuela, ¿no te gustaría fundar la escuela de analista? La realidad es que me gusta mucho la docencia, muchísimo, pero no lo haría porque si hubiera un título oficial, lo que pasa es que necesitarías de todo una escuela, porque yo puedo fundar una escuela, de hecho existen cursos de análisis de rendimiento y algunos los dictan los software, otros los dictan analistas, se dictan. El problema está en que al no ser algo oficial, que vos digas esto me avala, más allá del oficial, porque por ejemplo, supongamos que mañana la Asociación de Técnicos tiene un curso, que de hecho creo que lo tiene, pero si yo no hago el curso, no me habilita para más o menos cosas. Es lo mismo. La diferencia es que yo voy a decir, hice el curso en la Asociación de Técnicos. Entonces, al no tener un peso, termina siendo muy subjetivo a cada uno. Entonces, y más que el análisis también. Para mí el análisis tiene mucho que ver con la relación del técnico. Hay análisis que vos vas a hacer y son muy extensos, pesados y todo, pero porque a los técnicos les gusta así, y hay otros que son mucho más sencillos. ¿Y cuál tiene la razón? Yo creo que lo importante es que sepamos de fútbol. Lo otro, el analizar, tenemos que analizar porque nos gusta el fútbol, lo que te digo. La edición, yo siempre digo que aprendí a editar videos para poder hablar con el video, pero que no me interesa hacer un spot publicitario. Yo no soy editor de video. A mí me gusta hablar de fútbol. Entonces, desde ese lado es el que por ahí lo planteo. Y siempre, volviendo a lo anterior, Mati, para no extenderme tanto, Sabri, siempre uso una frase que aprendí cuando empecé con esto en un simposio, que decía que en lo que tiene que ver con análisis de rendimiento, si queremos ir de acá a Mar del Plata, podemos ir en avión, en auto, en bicicleta o caminando. Pero si nosotros decimos que en 10 días nos tenemos que juntar en Mar del Plata, cualquiera de los 4 vamos a llegar a Mar del Plata. Lo que va a cambiar es el confort y el tiempo. Pero todos podemos, porque muchas veces se dice, no, yo trabajo en la C, entonces no puedo usar el video. Sí, se puede. Lo que pasa es que vas a tener más dificultades, lo que pasa es que quizás no tengas las mismas herramientas que en primera, pero se puede hacer trabajo desde la C. Entonces, es cuestión de querer hacerlo, y me parece que eso es importante cuando hablamos de esta profesión. Totalmente, es muy interesante y realmente da para hablar mucho porque te gusta el fútbol como nos gusta a nosotros, el deporte en general también,
y nos apasionan todos estos temas. Por eso la temática del día de hoy era muy rica, sabíamos que iba a ser así, nos extendimos media hora más, porque realmente lo disfrutamos. Estamos sobre el cierre, Nevio, te agradecemos muchísimo estos minutos, los conceptos, y te deseamos lo mejor. Ojalá que siga todo muy bien en la selección, siendo parte del cuerpo técnico del Bocha, y el mayor de los éxitos para ustedes. Dale, muchísimas gracias por la invitación. Espero que Sabri me invite cuando volvamos al Sudamericano ahora en febrero. Así que con la copa. No se dice nada antes. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación, Sabri, Mati. Cuando lo necesiten me dicen. Muchas gracias a vos siempre un placer, por la participación. Un placer. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo grande. Nevio Merola, que es analista de rendimiento de la selección argentina sub-20 y sub-23, es director técnico, bueno, un apasionado de esto, y es con las personas que nos gusta dialogar, ¿sí? Con estas personas que hablan como lo sienten, como lo vibran, y de esta manera el mensaje siempre es mucho más claro, Sabri. Exacto, y es como siempre decís vos al principio del programa, que esto no es una entrevista, es una charla. Y creo que es la única manera de que él o la que nos está escuchando pueda entender en un idioma básico de barrio que todo lo que estas personas hacen. Y insisto con esto de que tenemos que mirar al futuro y aplicar la tecnología para mejorar todo, no solamente en el deporte. Tener otra mirada, básicamente. Exacto. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos, un programa muy lindo, siempre es un placer poder, digamos, afrontar estas temáticas que nos apasionan, que a nosotros nos gustan, que nos entusiasman, y eso creo que hace la diferencia, el que lo escucha así lo vive también, así que bueno, es un placer realmente. Sabri, el placer de siempre, mandarte un fuerte abrazo, que termines muy lindo el día de periodista deportivo, que disfrutes el sábado. Lo mismo para todos nuestros oyentes. Un beso grande, Sabri. Un beso grande, Mati. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Ali, un beso grande que está ahí en el control. Y bueno, los esperamos dentro de 15 días. 15 días, lo dicho. Un fuerte abrazo, muchas gracias y buenas noches. Chao, chao. Listo, Sabri.